Hola, ya me conocen, soy Eduardo López Orozco. Vamos a ver el día de hoy el tema que corresponde, que es parotidiectomía y incluía el temario algo de resección de glándulas submandibulares. Bueno, el contenido, preguntas como en todos los temas, algo de historia, los tipos de parotidiectomía porque la nomenclatura a veces puede ser un poco difícil. La anatomía quirúrgica, que me parece lo más importante porque realmente conociendo la anatomía quirúrgica conocemos toda la técnica quirúrgica, indicaciones, la técnica como tal, complicaciones y finalmente ya lo de la glándula submandibular. Bueno, empezando con las preguntas, todas estas preguntas son sacadas de Cummings. Realmente el capítulo de Cummings sobre parotidiectomía y resección de glándula submandibular es un poco, es el capítulo de tumores benignos de las glándulas salivales. Viene un poco escueto, algo corto, pero todas las preguntas son de ahí. Por lo tanto van a ver que me apoyé mucho de bibliografías, sobre todo del libro de oncología quirúrgica de cabeza y cuello de Yatin Shah y de algunas otras que van a ver en la bibliografía. La primera es ¿qué es la incisión estándar para la parotidiectomía? La segunda es ¿qué nervio se tiene que dividir para liberar la cola de la parótida? ¿Qué estructuras pueden usarse para identificar el tronco principal del nervio facial? ¿Qué nervio se encuentra inmediatamente debajo de la fascia cervical profunda y se cruza con la vena facial anterior? Esto en la resección de la glándula submandibular. ¿Y qué método objetivo existe para diagnosticar el síndrome de Frey? Bueno, empezando con un poco de historia de la parotidiectomía. Como vamos a ver, es un procedimiento que no ha cambiado mucho ni ha evolucionado. Es principalmente abrir y retirar la parótida. Y lo principal que vamos a ver durante toda la plática es que hay que identificar y respetar el nervio facial. Desde el siglo XIX se hacía la enucleación o tumorectomía o disección extracapsular, con una tasa de recurrencia desde el 20 al 40% para el adenoma pleomorfo. Entonces realmente era una tasa muy alta en la que se hacía esta cirugía que consistía solamente de retirar el tumor. 1900 Klopp y Winshop definieron por primera vez, usaron por primera vez el término de parotidiectomía subtotal. Y ellos comentaban, que es algo muy cierto, que dicen que aunque las prolongaciones de la parótida pueden ser removidas en la parotidiectomía subtotal, el margen de decisión es tan estrecho que no se pueden decir que se retiran todas las células de la parótida. O sea que siempre queda algún pedazo de parótida y por eso ellos le dicen subtotal por más que ellos quiten. En el 54 este médico Patty se da cuenta de la alta tasa de recurrencia y comenta que hay que dejar la enucleación. Él comenta que el cambio más importante de la cirugía de la parótida en los últimos 10 años ha sido la tendencia a reemplazar la enucleación de las inflamaciones patológicas sin exposición del nervio facial, porque eso vamos a ver que la diferencia entre enucleación y parotidiectomía, una de ellas es que en la enucleación no se identifica el nervio facial, por técnicas en las que el nervio facial y sus ramas son expuestas deliberadamente y preservadas como paso preliminar para una remoción amplia y en ocasiones total de la glándula. El principal factor responsable de este cambio ha sido la desatisfacción general a la alta incidencia de recurrencia de tumores parotídeos tras la enucleación. Finalmente, ya en 1982, Steven y Huxley crearon los términos parotidiectomía primaria, secundaria y semiconservativa. Y pues los cambios que ha sufrido la parotidiectomía, lo más reciente ha sido la introducción del monitoreo facial, que ha sido una herramienta muy importante para identificar y facilitar la disección del nervio facial. Llegando ya a los tipos de parotidiectomía, vamos a ver que hay muchos términos. Por ejemplo, Snow crea esta clasificación en la que crea estos términos: parotidiectomía formal, el cual incluye parotidiectomía superficial y parotidiectomía total; cirugías limitadas, en las que él incluye una parotidiectomía superficial parcial, o sea, solamente quitar un pedazo del lóbulo superficial;
una proteectomía parcial, que es una proteectomía selectiva de los lóbulos profundos, y la disección extracapsular, ¿no? Y tenemos otra clasificación que proponían Tweedy y Jacobs, que hablan también de proteectomía total, proteectomía superficial completa, proteectomía superficial parcial, de qué segmentos, proteectomía selectiva del lóbulo profundo o disección extracapsular, ¿no? Y ellos incluyen si se reseca el nervio facial, si se quita el lóbulo profundo. Realmente se han dado cuenta, sobre todo esta sociedad, la Sociedad Europea de Glándulas Salivales, que cada quien utiliza sus términos propios, y ellos proponen usar una nueva nomenclatura basado en una estratificación de niveles de la glándula parótida. Ellos se basaron en una publicación que hace un grupo español en el 2010, en el cual ellos proponían dividir la glándula parótida en lóbulos o en niveles superiores dentro de la parte lateral, inferiores, y la glándula parótida accesoria. Ellos dividen la parte superior y la inferior como una línea imaginaria que conecta la bifurcación del tronco del facial aquí con el conducto de Stensen o de Steno, como vamos a ver, ¿no? Entonces trazan desde el tronco principal y su bifurcación en dos troncos principales una línea, y esto va a ser lo que va a dar la separación entre niveles superiores e inferiores. Entonces a los niveles superficiales superiores les llama 1 y 2, y a los niveles profundos, al inferior le llama 3 y al superior 4. Y a la glándula parótida accesoria le llama nivel 5. Entonces podemos ver aquí en una foto de una disección de una parotiectomía superficial cómo funciona esta división, ¿no? Podemos ver aquí el tronco principal del facial, tenemos su tronco el superior, perdón, y el inferior, y aquí está la línea trazada entre el conducto de Stenon y el tronco del facial. Entonces aquí están los lóbulos parótidos superficiales retirados, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4. Aquí no podemos apreciar la parótida accesoria, que estaría un poco más hacia anterior. Entonces, con esto ellos proponen el término de parotiectomía, que parotiectomía requiere la disección del nervio facial y que se remueva al menos un nivel. Si se cumplen estos dos requisitos, quitar por lo menos un nivel y identificar el nervio facial, ya se habla de una parotiectomía. En cambio, si no se realizó disección del nervio facial y si se retiró menos de un nivel, ellos hablan de una disección extracapsular. ¿Y qué nomenclatura hablan de ellos? Hablan de decir parotiectomía e incluir con números romanos qué niveles se retiraron. Por ejemplo, una parotiectomía 1 a 4 es una parotiectomía en la que se retiraron el nivel superior e inferior tanto del lóbulo superficial y profundo de la parótida, y entre paréntesis indicar si se retiró alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí el 7 números romanos indica el número facial. ¿Cómo se le podría decir con una nomenclatura clásica? Parotiectomía total con resección del nervio facial. 1 a 4, parotiectomía total con preservación del nervio facial. Aquí, por ejemplo, incluyen S y MM, que se refiere a piel y músculo massetero. Entonces esta es una parotiectomía total extendida con resección del nervio facial, de la piel y músculo massetero. Podemos tener una parotiectomía 1 a 2, que habla de una parotiectomía superficial, etc. Y cuando se refiere a solamente la extracción, la disección extracapsular, pues poner SD y poner en qué nivel se encontraba la tumoración. Bueno, se hablaba de que la disección extracapsular se decidió retirar por la alta tasa de recurrencia. Hablaban en la historia que hasta 20 a 40% de recurrencia tienen los adenomas pleomorfos a la hora de realizar disecciones extracapsulares. Aparte, es una cirugía más o menos a ciegas, ya que no se diseca ni se identifica el nervio facial. Sin embargo, recientemente ha habido una nueva tendencia a favorecer la disección extracapsular, sobre todo en Europa, y se incluyen estas tres investigaciones en las cuales comparan tanto la parotiectomía superficial
contra la disección extracapsular en 3 tipos de resultados diferentes, ¿no? Esta es una revisión que se hace sobre si está bien que dejemos la disección extracapsular, que es más sencilla y es menos, que le genera menos morbilidad al paciente, o la prostatectomía superficial, que es más compleja, identificar todo el facial y retirar toda la parótida, ¿no? Ellos hablan de que todas las disecciones extracapsulares las realizan con monitoreo del facial, porque si no sí sería muy riesgoso, ¿no? Pero ellas hablan de que tienen tasas de recurrencia muy similares, no estadísticamente significativas entre la disección extracapsular y la prostatectomía superficial, tasas menores de paresia o parálisis facial entre la disección extracapsular y la prostatectomía superficial, y tasas mucho menos de síndrome Frey. Vemos como esto es la principal ventaja, ¿no? Que se supone que hay mucho menos incidencia del síndrome Frey en la disección extracapsular. Puede que haya un poco de sesgo, sobre todo en esta publicación de Albergotti, en la cual ellos comparaban 300 disecciones extracapsulares contra solo las 50 prostatectomías. Entonces puede que sea un centro con más experiencia en disecciones extracapsulares o con menos en prostatectomía, o que los pacientes que mandan a prostatectomía sean porque tienen tumores mucho más grandes. De todos modos, pues, esto es la literatura que favorece o que apoya a la disección extracapsular, también llamada tumerectomía o enucleación por algunas otras personas. Bueno, pasando ya a la anatomía quirúrgica de las glándulas salivales, tenemos a la glándula parótida. Vemos como la glándula parótida es una estructura unilobular. Es muy importante saber que los lóbulos parotídeos es una creación arbitraria que le hemos dado. En realidad la parótida no tiene lóbulos, es solamente una. Tiene una forma irregular, más o menos como pirámide en esta porción, con una proyección hacia abajo y una parótida accesorial ubicada sobre el conducto de drenaje de la glándula. Puede pesar en promedio 25 gramos. El 80% se encuentra en esta porción, este lóbulo superficial, que, como les digo, está dividido por el nervio facial, y el 20% se encuentra en la porción profunda. Hay varias estructuras que pasan por dentro de la parótida, vamos a verlas a continuación. Por eso es importante identificarlas a la hora de estar haciendo una prostatectomía, ¿no? La glándula parótida, su cápsula aparece después de que aparecen los ganglios linfáticos, a diferencia del resto de las glándulas salivales durante la embriogénesis. Por lo tanto, la glándula parótida tiene dentro de ella ganglios linfáticos. También pasa por dentro el nervio facial, que ahí mismo se ramifica y genera el pes anserinus, y pasa esta superficie del nervio facial. Debajo del nervio facial va a aparecer la vena retromandibular, que vamos a hacer que está compuesta por la vena temporal superficial y la vena maxilar, que se van a juntar y van a generar la vena retromandibular. Ahorita vamos a ver unas imágenes de esa, y esta se va a bifurcar a su vez en vena facial anterior y posterior para drenar en el sistema yugular externo e interno. Bueno, se encuentra obviamente en la región parotidia, que tiene varios límites. Su límite superior es el arco cigomático. Anteriormente se encuentra el músculo macetero y la rama de la mandíbula. Posteriormente está el cartílago tragal del oído y el músculo esternocleidomastoideo. Inferiormente, su cola, su lóbulo inferior, se encuentra entre el ramo de la mandíbula y el esternocleidomastoideo, sobre el músculo digástrico, el vientre posterior del digástrico. Y su parte profunda se encuentra en el compartimento prestiloideo del espacio parafaringeo. ¿Qué más? Estas son las capas que vamos a encontrar a la hora de estar haciendo una disección. Como vemos aquí en el área parotídea, lo primero que vamos a encontrar va a ser la piel, el tejido celular subcutáneo y luego el sistema músculo aponeurótico, ¿no? El ESMAS. Después encontramos la capa superficial de la fascia profunda del cuello para encontrar la parótida, y dentro de la parótida vamos a encontrar el nervio facial, ¿no? Entonces son estas las capas que vamos a tener que incidir para poder encontrar la parótida, ¿no? Y vamos a verlas
relaciones que va a tener a diferentes niveles del cuello. Por ejemplo, acá ya podemos encontrar que bajo la fascia se va a encontrar el platisma, que es la continuación del ESMAS, ¿no? Por ejemplo, acá en una región más anterior, a nivel de la mejilla, vamos a poder encontrar el músculo macetero y la grasa bucal o la grasa del espacio bucal, que está conformada por la grasa conocida como de Bichat, ¿no? Aquí superiormente igual podemos encontrar ya periósteo, que empieza a aparecer aquí, el cigomático, y hasta acá arriba pues el músculo frontal. Entonces pues son las capas que vamos a encontrar a la hora de hacer la disección. Recordando un poco de la inervación parasimpática de la parótida, recordamos que su inervación parasimpática va a estar cargada por el nervio glosofaringeo. Va a salir del núcleo salivar inferior. Aquí este hilito negro es el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo va a bajar a sus ganglios inferiores, va a pasar por el nervio timpánico, o sea el glosofaringeo va a dar su rama timpánica y su plexo timpánico para llegar al ganglio óptico, y después por su conexión con el nervio auriculotemporal, que es una rama del mandibular del trigémino, va a llegar a inervar a la glándula parótida. Entonces la inervación secretomotora parasimpática de la parótida viene del glosofaringeo, de su núcleo salivar inferior. Lo que me parece importante recalcar es aquí la importancia del nervio timpánico, porque como vamos a ver más al final, uno de los tratamientos quirúrgicos para síndrome de Frey es una neuroectomía del nervio timpánico. Bueno, aquí tenemos una imagen esquemática más o menos de una disección, donde se encuentran las estructuras que les comentaba. Aquí está pues la oreja, la parótida, como su nombre lo indica, par, está al lado, ótida de la oreja, del oído. Está aquí el nervio facial, está la arteria carótida externa, que va a dar sus ramas terminales justo aquí adentro. Viene su conducto, el tejido salival accesorio, el conducto que se llama conducto de Stensen o de Stenon. Me parece que es una cuestión de traducción de diferentes idiomas, o conducto de la parótida, para no usar estas cosas epónimos, ¿no? Y pues podemos ver aquí también las relaciones con la glándula submandibular, de la cual también vamos a hablar. Tenemos una relación muy importante con el digástrico, tanto su vientre anterior, que va a formar el triángulo submandibular donde vaya a ser la glándula submandibular, y el vientre posterior, que va a llegar hasta la mastoides y sobre el que se va a sentar la cola de la parótida. Las ramas del facial, una muy importante, la rama marginal, que va a ser esta, que se va a tener una relación muy íntima y que, como ven, va a cruzarse junto con la arteria y con la vena facial. Estas son importantes para poder identificar la rama marginal a la hora de estar haciendo una resección de la glándula submandibular, ¿no? Entonces encontrar también la rama cigomático-temporal y la rama cérvico-facial, que usualmente son las dos principales que salen aquí del tronco. Me parece lo relevante. Y bueno, es un corte axial para ver a la profundidad la parótida y sus relaciones. Tenemos aquí la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia, vamos a encontrar el ESMAS, la fascia, vamos a encontrar aquí la parótida. Aquí está lo que les comentaba, la vena retromandibular, que tiene su importancia imagenológica porque justo superficial a esta pasa el nervio facial, el cual no vamos a ver, pasa por aquí, más o menos hace este trayecto. No vamos a ver una resonancia magnética y nos podemos guiar viendo la vena retromandibular para partir la parótida en parótida superficial y parótida profunda, ¿no? Vamos a ver sus relaciones con los músculos, como el vientre posterior del digástrico, el esternocleidomastoideo. Si nos vamos más profundo, podemos tener los músculos que se unen a la apófisis estiloides, como el estiloideo, el estilogloso y el estilofaringeo, todos alrededor de la apófisis estiloides, ¿sí? Aquí un músculo importante que nos va más superficial va a ser el músculo macetero. Acá está el pterigoideo medial, todos rodeando la rama de la mandíbula, aquí lo que sería el espacio masticador, y aquí nuestro espacio parótido. Bueno, esta es una disección de un cadáver en la cual pues se puede ver que se está retirando la piel y el tejido celular subcutáneo y la grasa para encontrar por debajo el ESMAS, ¿no? Y aquí ya se está levantando el ESMAS y vamos a empezar a apreciar la parótida, ¿sí? Hay que ver cómo
Esta es una incisión una incisión tipo Blair modificada que va a ir por delante de la región auricular, va a bajar como en una S y se va a curvear hacia adelante, ¿sí? Para descubrir la parótida. Aquí tenemos ya la parótida bien identificada, se ve igual que en la imagen anterior que les mostraba. Podemos ver aquí la parótida con su cola. Aquí está la parótida accesoria y aquí está el conducto esteno. Aquí podemos ver el músculo que representa su límite anterior, que sería el músculo massetero. Algo de grasa, y vemos aquí una de las ramas de la carótida externa, que sería la temporal superficial, que está saliendo por la parte superior de la carótida, ¿no? Y aquí podemos ver su borde inferior. Este es el digástrico, el vientre posterior del digástrico. Aquí está su tendón y aquí va a dar el vientre anterior del digástrico. Este es el esternocleidomastoideo y aquí pues la parótida ya se retiró. Aquí sí hay parótida y aquí no hay parótida, permitiéndonos observar pues tanto el digástrico, el massetero, esternocleidomastoideo y el cartílago, el conducto auditivo externo. Aquí podemos ver el miloioideo y el piso de la boca ya disecado. Bueno, esto es importante comentarles de algunas estructuras que nos van a guiar para encontrar el nervio facial a la hora de hacer la disección, porque vamos a ver que lo más importante a la hora de estar realizando la disección, realizando la parotidectomía, es encontrar el nervio facial, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la parte cartilaginosa del conducto auditivo externo, el cartílago tragal. Podemos buscar también la apófisis mastoides y el vientre posterior del digástrico. Entonces, donde se intersectan estos tres puntos, ahí es donde podemos buscar el tronco principal del facial. Hay varias técnicas, otra de ellas es el apuntador tragal. El apuntador tragal dice que el tronco del digástrico, del facial, va a encontrarse 1 centímetro hacia abajo y 1 centímetro profundo y 1 centímetro anterior hacia del trago, y ahí se va a poder encontrar el facial, ¿no? Vemos como aquí el facial está saliendo del foramen estilomastoideo, que se encuentra, como su nombre lo dice, entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. También la sutura tímpano-mastoidal nos puede ayudar a encontrarlo. Y hay otra técnica que comentan para buscarlo. Esa técnica es un poco más peligrosa porque la apófisis estiloides se encuentra posterior, más profunda al nervio facial. Entonces, tocando la apófisis estiloides uno puede guiarse para llegar al nervio facial. Obviamente esa técnica es más peligrosa y no se recomienda porque se lesiona el facial. Entonces tenemos aquí que ningún nervio facial es igual. Estas son varias imágenes de 3 pacientes diferentes durante una parotidectomía superficial, en la cual ya se disecó todo el facial y se removió parte de la parótida, la cual podemos ver aquí el tronco del facial. Aquí su división en sus dos troncos, en el pes anserinus, el tronco cigomático temporal y el cérvico facial. Y vamos a encontrar pues aquí todas las divisiones que están haciendo. Vemos que hay varias anastomosis entre los dos troncos. Vemos aquí la rama temporal, rama cigomática, rama bucal, rama marginal y rama cervical. Esta imagen está muy bonita porque esta es una distribución pues clásica, en la cual vemos el tronco del facial, su tronco cigomático temporal. Aquí está la rama temporal, aquí está la rama cigomática y la rama bucal. Y vemos acá la rama cervical y la rama marginal mandibular. Y aquí vemos un nervio pues con más anastomosis. Igual se pueden identificar una rama cigomática, una rama temporal, una rama cigomática y una rama bucal con múltiples anastomosis entre ellas. Es importante recalcar que las ramas que más tienen anastomosis del facial son las ramas cigomática y bucal. Por lo tanto, una lesión en la rama cigomática o bucal es más fácil que se repare y que se reinerve y que se rehabilite que una lesión en otra rama. Por ejemplo, la rama marginal es una rama con muy pocas anastomosis, entonces es una rama que es más probable que si se lesiona no se vaya a recuperar. Hay muchos sistemas de clasificación para la anatomía del nervio facial. Aquí incluye uno que es la clasificación de Katz y Catalano. Ellos tienen 5 tipos de faciales, como podemos ver: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, pues obvio. En el tipo 1 hay una división del facial y luego
puede haber una anastomosis en la que se reúne el cigomático o el bucal. Puede haber una anastomosis aquí u otra acá. En el tipo 2, la rama bucal se va a fusionar con la rama cigomática periféricamente, ¿no? Como podemos ver aquí, la rama cigomática con la rama bucal, hay muchas anastomosis, estas de las más comunes, y por eso una lesión en estos dos nervios es fácil de que se rehabilite. En el tipo 3 hay comunicaciones importantes entre la rama bucal y cualquier otra rama. En el tipo 4 hay diferentes anastomosis muy complejas entre las divisiones mayores. O sea, aquí es cualquier tipo de división, aquí hay muchas muy complejas. Como vemos, tiene 3 ramas bucales al parecer. Y en el tipo 4, perdón. Y en el tipo 5, la tipo 5 es importante porque sale del foramen estilomastoideo, sale del cráneo como más de un tronco, ¿no? Entonces vemos aquí que ya a la hora de salir del cráneo ya está dividido en varios troncos. Entonces, realmente hay muchas clasificaciones, no es tan importante saberlas todas. Y bueno, aquí hay una tabla de varias regiones que podemos utilizar para encontrar las ramas del nervio facial, las ramas distales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la rama frontal la podemos encontrar que sigue una línea 0.5 centímetros debajo del trago a 1.5 centímetros por encima de la ceja lateral. Hay múltiples ramas presentes cruzando el arco cigomático central. Las ramas cigomático bucal se pueden identificar en el punto medio entre una línea trazada desde la raíz del hélix y la comisura lateral de la boca, entonces se puede encontrar más o menos por ahí. La rama marginal mandibular está cercamente asociada con el borde inferior de la mandíbula, donde cruzan los vasos faciales, que eso pues vamos a verlo para la sección de la submandibular. Y bueno, aquí tenemos, ya que se retiró la parótida, se alcanza a ver muy bonita la arteria carótida externa. Esta es la arteria carótida externa. Como recordamos, tiene 2 ramas terminales. Una que va a ser la temporal superficial y otra es la temporal superficial es aquí. Esta es la carótida externa y sus 2 ramas terminales. La maxilar que se va a ir para acá. Esta es la maxilar que entra para dar sus 3 segmentos y dar todas las ramas que da la maxilar. Y tiene la temporal superficial que se va a bifurcar a su vez. Da 2 ramas la arteria temporal superficial, la rama facial transversa. Pues es lo más importante de aquí. Aquí se puede ver también la arteria facial, como está pasando por aquí. Entonces realmente es muy bonita esa foto de la arteria carótida externa. Y aquí se ve muy bien, esta foto está súper buena porque tenemos los 3 niveles, ¿no? Superficialmente está el nervio facial. Entonces aquí está el nervio facial, aquí está el pes anselinus, aquí están sus divisiones, ¿no? Aquí está el tronco superior, aquí está el tronco inferior, el cervico facial. Aquí está rama cigomática, rama bucal, y por acá arriba se va la rama temporal. Aquí está la marginal y aquí está la cervical. Bien, debajo del nivel del nervio facial se encuentra la vena retromandibular. Esta vena retromandibular está conformada por la vena temporal superficial que va a bajar y por la vena maxilar que va a entrar de acá. Estas dos se juntan para generar la vena retromandibular. Esta vena retromandibular se va a partir en 2, se va a dividir para dar la vena facial posterior, la cual va a llegar a la vena yugular externa, y la vena facial anterior que va a irse hacia la vena yugular común para llegar y drenar en la vena yugular interna. Entonces esta es la vena retromandibular famosa que vemos en las resonancias magnéticas. Vemos su relación muy importante con el nervio facial, y por debajo de esto está la carótida externa. Aquí se alcanzan a ver sus ramas. Y aquí está la parótida. Ven como el lóbulo superficial de la parótida está retraído para atrás, ¿no? Esta es una foto pues muy similar, en la cual se alcanza a ver tanto las ramas las ramas de la vena y las ramas del nervio facial. Y aquí con una relación muy estrecha acá atrásito con la vena con la arteria carótida externa y su rama temporal superficial.
Igual un poco más de lo mismo, el nervio, la arteria carótida externa, dando un poco de sus ramas. Y pues bueno, esta es una imagen en la que todavía no se retira la parótida y se pueden aquí estar identificados con negro sus ramas. Otra de las partes importantes de la parótida es encontrar, porque se tiene que seccionar para poder liberar la cola de la parótida, el nervio auricular mayor o el nervio gran auricular, que es una rama de la cadena cervical de las raíces de C2 y C3. Es una rama sensitiva que va a darle sensibilidad a los 2 tercios inferiores del pabellón auricular y a toda la región de la piel parótida. Vamos a ver que es muy común. Pues de hecho se tiene que cortar mínimo la parte anterior de este nervio, se divide en dos, aquí está el nervio con su división anterior y posterior, se tiene que cortar mínimo el anterior para poder seguir. Vamos a ver. Perdón. Continuando con las glándulas submandibulares que están aquí, pues se encuentran obviamente, como su nombre lo dice, en el espacio submandibular, que se encuentra en el triángulo generado por el músculo digástrico. Aquí está el músculo digástrico con su vientre anterior y su vientre posterior. Aquí está el vientre posterior y el vientre anterior. Se encuentran sobreyaciendo al músculo miloioideo, que recordamos que el músculo miloioideo es el que se encarga de formar el piso de la boca, ¿no? Tenemos aquí el músculo miloioideo al ladito del digástrico formando el piso de la boca, y se puede extender alrededor del borde libre del músculo miloioideo y se encuentra en contacto con el ligamento estilomandibular por detrás. Se va a encontrar por acá. Se encuentra sobre el músculo hiogloso y tiene 3 nervios importantes que pasan por ahí. Pues, como ya hemos comentado ampliamente, la rama marginal del nervio facial va a ser uno de los nervios que pasa por ahí, el nervio hipogloso, que va a pasar por acá, que le va a dar inervación a toda la lengua, y el nervio lingual, que va a ser una rama del nervio mandibular, que va a darle inervación pues, sensitiva y sensorial a la lengua por medio de aportes del facial. Sus glándulas, la glándula va a drenar en el piso anterior de la boca a través del conducto submandibular o el conducto de Wharton, que se abre en la papila del freno de la boca, ¿no? De aquí podemos ver un corte pues, coronal en que se encuentra aquí la mandíbula. Aquí está la arteria facial y aquí se observa cómo se encuentra la glándula submandibular justo por debajo del músculo miloioideo. Su relación con el nervio lingual, esta es una parte anterior, ¿sí? Igual una disección de un cadáver, donde se va a encontrar el tejido celular subcutáneo, el platisma, que ya se están retirando, elevándose. Y aquí, por ejemplo, ya se puede observar la rama marginal del nervio facial en esta región, en el plano subsmas. Los puntitos negros aquí son la rama equista, la rama marginal del facial. Y aquí tenemos la vena facial. La vena facial está marcada aquí con esto azul y aquí está la arteria facial. Entonces vemos cómo la rama marginal se cruza tanto con la arteria facial como con la vena facial. La arteria facial se encuentra anterior a la vena facial. Pues igual tenemos las ramas de la rama marginal aquí, y acá están las ramas de la rama cervical del nervio facial. Igual aquí está la vena facial y aquí está la arteria facial, que son como las partes más importantes que hay que encontrar en esta región y que hay que tratar de respetar, ¿no? Entonces aquí ya se está retirando la glándula submandibular. Importante seguir viendo su relación aquí.
Y pues igual observar la rama de la mandíbula. ¿Qué más? El nervio hipogloso, que va a correr profundo al vientre anterior del digástrico y superficial al músculo hiogloso. Y como la carótida va a estar posterior al nervio hipogloso. Entonces aquí ya se está retirando, igual la arteria facial agarrada, y la arteria submental, que es una rama de la facial y que va a pasar por aquí debajo de esto. Se está ya retirando la submandibular. Aquí está el tendón del digástrico, aquí está el vientre anterior del digástrico, y aquí se alcanza a ver el nervio lingual, pues justo ahí, ¿no? Hasta aquí. Y bueno, ahora pasando a las indicaciones para la proteectomía. Realmente las indicaciones no están muy bien definidas. La indicación principal y la más importante para la proteectomía son los tumores benignos de parótida, y el principal de ellos, pues ya sabemos que es el adenoma pleomorfo. Esto es importante hablarlos con los pacientes, que aunque el tumor no es maligno, hay un porcentaje de adenomas pleomorfos que se convierten en malignos, entonces es importante retirarlos, y que el tumor no va a dejar de crecer, ¿no? Varios tumores malignos se requiere hacer una parotiectomía, como tumores malignos primarios de parótida, aunque son raros. Tumores cutáneos malignos, que incluyen los melanomas y los no melanomas. Metástasis parótidas de tumores, que también es rara, extensión tumoral directa parótida. Y trastornos inflamatorios, que tampoco hay como una regla muy precisa de indicaciones, como las parotiditis recurrentes, las litiasis parótida, que son también muy poco comunes, especialmente porque la de la submandibular son las más importantes. Bueno, empezando ya con la técnica quirúrgica, pues el paciente se coloca con el cuello volteado hacia el lado que no se va a operar. Se hace con anestesia general. Y bueno, hay varios tipos de incisiones que se pueden realizar. En 1918 Blair describió su incisión, y en 1941 fue modificada por Bailey, que esta es la incisión estándar de la parotiectomía, la incisión Blair modificada, que es la que va por aquí adelante del conducto etio externo, baja y se curva haciendo una S en el cuello. Se han tratado de hacer incisiones más limitadas, como la incisión de facelift de Appiani, y hay una incisión de Martí Payés que se hace en Barcelona y que es una incisión mucho más limitada, que ellos le llaman microparotiectomía, y que deja menos cicatriz, ¿no? Cuando hay tumores profundos se pueden hacer varios tipos de abordajes. El más importante es el transparótida, en el cual se quita el lóbulo superficial de la parótida para después, por debajo del nervio facial, retirar el tumor en el lóbulo profundo. Puede ser transparótido con mandibulotomía, se hace un corte de la mandíbula para retraer todo y para exponer el espacio parafaringeo, transcervical cuando se abre el cuello también, y combinado abriendo todo. Aquí tenemos, esta es una imagen de la incisión de facelift, que va a lo largo de todo el borde de inserción del pelo occipital. Vemos por acá otras para poder levantar toda la oreja, tener una buena exposición, y se evita la cicatriz que se deja aquí delante en la incisión de Blair modificada. Y la otra incisión que les comentaba es esta de Martí Payés para la microparotiectomía. Se dan cuenta, realmente solamente rodea al pabellón auricular. Esta es una incisión que va a dar una exposición más limitada, entonces hay que tener cuidado para en qué casos sí realizarla. Bueno, tenemos aquí en una incisión estándar de parotiectomías, la incisión Blair modificada, que como les comentaba, inicia aquí delante del conducto etio externo, baja siguiendo los pliegues cutáneos alrededor del lóbulo de la oreja para curvarse anteriormente y seguir un pliegue cutáneo del cuello.
Entonces pues depende de lo grande del tumor, se puede hacer más grande, más pequeña. Hay que realizar un colgajo cutáneo. Hay un plano muy bien definido entre el tejido celular subcutáneo y la fascia cervical que se puede realizar. Hay unos en los que no les gusta hacer el colgajo platismal, porque se supone, ahorita vamos a ver eso, que se supone que si se deja un colgajo platismal a la hora de cerrar, hay una menor incidencia de síndrome de Frey. Pero bueno, se puede realizar el colgajo solamente subs más, o se puede realizar el colgajo con solamente la piel. Hay que exponer la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo, porque esta va a ser una parte muy importante, y elevar todo, ¿no? Para alcanzar a ver el colgajo posterior. No se tiene que elevar tanto, solamente lo suficiente para ver el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Aquí ya tenemos la parótida, que la empiezan a retraer anteriormente. Hay que incidir la fascia anterior al músculo esternocleidomastoideo para poder empezar la disección en el plano profundo de la cola de la parótida, la cual se está retrayendo aquí para poder empezar a empujarla. En esta parte de la cirugía es en la que nos vamos a encontrar el nervio auricular mayor, que sería y pues en la mayoría hay que cortar la rama anterior mínimo y sacrificarla, ¿sí? Hay ocasiones en las que se puede presentar como varias ramas el nervio auricular mayor, y se puede tratar de preservar lo más posible. Hay unos a los que les gusta guardarlo por si se necesita reparar el facial, se puede usar el auricular mayor como un injerto. Pues aquí se está separando ya el lóbulo posterior de la parótida del cartílago tragal, aquí del cartílago del conducto auditivo externo. Se realiza la disección en sentido anterior, levantando la glándula parótida y separándola del músculo esternocleidomastoideo, hasta que se puede exponer el vientre posterior del digástrico, que sería acá. De este punto hay que hacer mucha hemostasia para poder ver bien, porque lo más importante es ver para no ir a lesionar el facial. Entonces es muy importante, nada de sangre, tener un campo quirúrgico bien limpio para poder identificar el facial, y es importante realizar la hemostasia con cauterio bipolar, porque un monopolar va a lesionar al nervio facial. Entonces hay que realizarlo todo con bipolar. Entonces hay que continuar la disección aquí está, se ve muy bonito, aquí está el esternocleidomastoideo, aquí está el vientre posterior del digástrico. Hay que continuar la disección del vientre posterior del digástrico en sentido hacia la apófisis mastoides, para buscar la inserción en la ranura del digástrico y poder tratar de identificar el tronco principal del facial. Muy importante, no se puede usar monopolar, repito. Se pueden utilizar pinzas muy finas. Hay unas pinzas que se llaman pinzas de Maccabe, que son las que se utilizan, o las que están diseñadas específicamente para la disección de la parótida del facial. Hay que buscar la sutura tímpano-mastoidea acá atrás para exponer el tronco principal del facial, que sale del foramen estilomastoideo. Aquí se ve muy bonito este tronquito blanco, es el tronco principal del facial. Entonces todo el paso previo, todo lo que se ha realizado en la cirugía, que es la incisión, la disección, buscar el músculo esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico, todo eso es para poder encontrar el tronco principal del facial. Y aquí, una vez que ya se identificó el nervio facial, hay que proseguir con la disección en un plano superficial al nervio hacia la periferia de la glándula. Muy importante, comentaban que por ejemplo hay tumores que se encuentran en la parte posterior, o que se encuentran ocupando el nervio facial, el tronco principal del nervio facial. En estos casos se puede realizar una disección retrógrada, en la cual primero se identifican las ramas terminales del nervio y se van siguiendo en una forma retrógrada hasta encontrar el tronco. Pero esta disección retrógrada tiene una mayor tasa de lesión del nervio facial, entonces lo mejor es primero encontrar el tronco y luego hacia allá. ¿En qué única situación se podría realizar retrógrada? Pues si tuviéramos un tumor que ocupa
el tronco del nervio facial. El nervio facial, su tronco tiene una longitud que puede variar desde los 5 milímetros hasta los 15 milímetros y hasta varios centímetros, porque a veces también el tumor puede alterar su morfología. Hay que siempre estarlo viendo, ¿no? Entonces hay que buscar la bifurcación. Aquí todavía no se alcanza a ver, y seguir la disección en el sentido anterior. Continuar la disección hasta empezar a identificar las ramas del nervio. Aquí seguimos con el tronco acá, seguimos con la disección, acá está igual el digástrico y toda la glándula que se está empezando a retirar. Aquí comentan que se puede utilizar una tijera para cortar los pedazos de la glándula que estén estorbando y que no permitan realizar la localización del nervio, ¿no? Entonces aquí ya como después de estar cortando y de estar pelando, es un trabajo de mucha paciencia, es lo más tardado de toda la disección, de toda la cirugía, cómo se puede encontrar ya bien peladito el nervio facial, aquí con sus divisiones principales, superior e inferior, y aquí ya con sus ramas, cigomática, bucal, temporal, marginal y aquí la cervical. Entonces aquí ya cómo se está retirando todo. Una vez que se ve esto, pues ya es una cirugía que ya se puede decir que se está más para allá que para acá, ya que se separó todo el tejido parotídeo del nervio facial. En estas imágenes ya se retiró el tumor, se retiró el lóbulo superficial de la parótida donde se encontraba el tumor. Tenemos el nervio facial ya expuesto perfectamente. Entonces digamos que esto es una parotiectomía superficial ya terminada. Aquí ya se retiró todo el lóbulo superficial de la parótida, esto ya se llama se desicó el facial, ya es una parotiectomía superficial. ¿Y qué sigue aquí? Pues cerrar por planos, colocar un drenaje. Mencionaban que drenajes de presión que generen vacío no son muy aconsejables, ya que pueden lesionar al facial. Entonces se sutura y ya se deja, ¿no? Bueno, aquí hay otra imagen. Esta es la imagen de la incisión que les comentaba, la incisión para la microparoidectomía, la Martín Pages o Pages, no sé, la cual se realiza sola la incisión por aquí, se realiza la identificación del tronco principal esto no es cierto, esto es el nervio auricular mayor. Este es el nervio auricular mayor, cómo se sacrifica, y ya después más profundo, una vez que se empieza a empujar la parótida hacia adelante, se encuentra el tronco principal del facial. Aquí el tronco principal del facial ya dividido, y aquí está un tumor del lóbulo profundo que se está retirando. Eso es algo importante que hay que comentar, porque, por ejemplo, una vez que ya se realizó esto, si el tumor estuviera en el lóbulo profundo, la disección puede continuar a partir de aquí, identificando el tumor, y se retira, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una imagen también de un tumor que estaba ocupando tanto el lóbulo superficial, aquí está, ya se realizó la disección del lóbulo superficial, como el lóbulo profundo de la parótida. Es un tumor que está abarcando ambos. Entonces se realiza la disección del nervio facial, aquí está el nervio facial, sus ramas, se saca muy bien para poder retirar tanto el lóbulo superficial como el tumor del lóbulo profundo. Y esta es la imagen ya que se retiró el tumor, como queda, pues literal pelón. Ahora, pasando a las complicaciones de la parotiectomía, son varias y todas tienen que ver con las estructuras que pasan cercanas o que tienen una relación estrecha con la parótida. En esta serie de varios casos que se realiza de parotiectomía superficial, se encontró que ellos dividen las complicaciones en tempranas, a los 7 días, y tardías, las cuales persisten hasta el año. La complicación más común obviamente es la hipoestesia, porque en esa estamos seccionando completamente el nervio auricular mayor. Ellos encontraban a los 7 días una incidencia de hematomas de 12.7%, a los 7 días una incidencia de hipoestesia del 72.4%, la cual mejoraba hasta al 35%. Sin embargo, había una serie de pacientes que en vez de hipoestesia en la región inervada por el auricular mayor, presentaban disestesia en un 7.5%, los cuales al año fueron 7.6%. Daban mucho énfasis en la cicatriz,
diciendo que el 75% de los pacientes tuvo una cicatriz de apariencia ideal, 15% cicatriz de apariencia moderada y 8.9% una cicatriz hipertrófica. 47% de los pacientes con depresión se ponen tristes, no, no es cierto, es por depresión de la cara por ausencia de la parótida, y un 11.4% un síndrome de Frey. Bueno, y una de las más importantes y la que más cuidamos y por la cual existe el monitoreo facial es la parálisis facial, ¿no? Aquí en esta misma serie comentan que a la semana tienen un índice de parálisis facial del 77% y ellos lo van dividiendo, van observando qué rama es la afectada, ¿no? La más comúnmente afectada es la marginal, y en el cual el 74% de los pacientes la presentaban a la semana. La menos es la temporal. Vemos como al mes del 77% bajó un 51%, a los 3 meses un 30% y a los 6 meses solamente el 5% continuaban con parálisis facial. Al año vemos que todas las parálisis faciales se habían resuelto. Algo importante, de aquí a los 6 meses, la mayoría de los pacientes que continuaban con parálisis facial eran de la rama marginal, parte de por lo que comentábamos de que la cigomática y la bucal están muy bien anastomosadas. Bueno, estos son los aspectos de las cicatrices. Esto lo comentan ellos como una cicatriz ideal. Esto es una cicatriz de apariencia moderada, que vemos que alcanza a ver varias áreas de hipopigmentación, y esto es una cicatriz hipertrófica. Bueno, la parálisis facial es una lesión por tracción del nervio o por sección. Cuando hay una sección del nervio, obviamente este nervio no se va a recuperar por sí mismo y es necesario realizar una reparación de este. Si el nervio se encuentra íntegro, usualmente es una neuropraxia que se va a recuperar completamente en varios días a meses. La incidencia postoperatoria inmediata de una serie de Cleveland que comentan en el Cummings es de 46%, y con ellos el 4% presenta una disfusión permanente. Y claramente hay casos en los que va a ser un mayor riesgo, ¿no? Casos de parotiectomías de revisión porque sea recurrencia de un adenoma pleomorfo, una proteectomía extendida o disecciones retrógradas, como les comentaba. Si la disección se hace de las ramas terminales hacia el tronco principal, va a haber mayor riesgo de parálisis facial. Bueno, este es el dermatomo y este es el área que está inervada sensitivamente por el nervio gran auricular o el nervio auricular mayor, que sería toda esta región, ¿no? Entonces, por esto es muy importante que a la hora de seccionarlo, pues vamos a tener muchas hipoestesias o parestesias. Esta es la sección por la rama anterior y la rama posterior, entonces a veces el hecho de tratar de preservar la rama posterior nos va a dar esto, ¿no? Estas son dos tablas de pacientes con anestesia y con porestesia, igual en periodos posquirúrgicos de 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses, ¿no? Entonces, a los 3 meses el 100% de los pacientes tenían anestesia en cualquier parte de la región. A los 6 meses el 96%, a los 9 meses el 95% y a los 12 meses el 40%, el 50% continuaba con algo de anestesia. Y aquí vemos cómo cambia el porcentaje de anestesia. A los 3 meses el 83% del área tenía anestesia y a los 12 meses era solamente el 18%. Y ellos separaban por qué región era la más afectada, ¿no? Ellos comentaban la infraauricular y la línea de la mandíbula eran las más afectadas, muy cerca del preauricular, y la menos el hélix superior y la concha, ¿no? Entonces el hélix superior y el pabellón menos, pero aquí la región preauricular y la línea de la mandíbula eran las más afectadas. Y esto es el porcentaje de pacientes con parestesia. A los 3 meses solamente el 43% tenía parestesia, y la región de parestesia era el 13%. Y esta va incrementando mientras va decreciendo la anestesia, va incrementando la parestesia, porque estas áreas que ya sienten, pero sienten diferente, ¿no? Entonces, esta es una paciente. Esta comentaban que es una recuperación ideal a los 3, 6, 9 y 12 meses. Esta es una recuperación mejor del promedio. Y aquí en estas áreas lo que está marcado con verde son las áreas con anestesia. Le estuvieron toca y pica a la paciente, y estas áreas con verde es donde ella no sentía. Vemos también la cicatriz es muy buena,
Aquí a los 3 meses los rojos son áreas de parestesia. Ya vemos que tiene menos anestesia pero más parestesia. A los 9 meses ya realmente es mínima las áreas de anestesia y de parestesia. Y a los 12 meses solamente quedó con estos 2 puntos de anestesia, una recuperación muy buena. Este paciente es un paciente con recuperación promedio. Vemos como el área de anestesia es muy grande, principalmente aquí en la línea de la mandíbula, en la región preauricular, y tenía algo de áreas de parestesia. A los 3 meses se redujo mucho la anestesia, continúa con algo de parestesia. 9 meses, igual, 3, 6, 9. Y a los 12 meses, pues ya no hay ningún área de anestesia, pero continúa con algo de parestesia. Bueno, continuamos. Tenemos el síndrome de Frey o sudoración gustatoria o gustativa, en el cual los pacientes presentan una inervación anómala entre las ramas posinápticas de parasimpáticas secretomotoras hacia la parótida y la inervación posináptica también de las glándulas salivales. Recordamos que la inervación secretomotora de la parótida está dada por ramas por el nervio glosofaringeo, que va a hacer llegar al nervio timpánico, el plexo timpánico, el gangliótico, se va a juntar con el nervio auriculotemporal para inervar la parótida, ¿no? Entonces, la parótida es la glándula principal que secreta saliva a la hora de estar comiendo. Entonces, estos pacientes, como hacen una inervación cruzada, las ramas estas que quedaron sueltas o cortadas van a inervar la piel y las glándulas salivales de la piel. Entonces, son pacientes que a la hora de estar comiendo, masticando, o que ven algún alimento, algún estímulo en el cual coloquialmente se dice que se hace agua en la boca, pues van a empezar a tener eritema en la región de la piel y van a tener sudoración. Tiene una incidencia alta del 35 al 60%, y si se realiza la prueba de Minor, que es la prueba estándar para comprobar esto, tiene una incidencia más alta. Tenemos varios tratamientos. Por ejemplo, se puede colocar antitranspirante para que el paciente deje de sudar. Se puede poner crema de glucopirrolato tópico, que es un antimuscarínico para dejar de eso, parches de escopolamina, o como les comentaba, se puede seccionar el nervio timpánico para acabar con la inervación de ahí. Inyección de Botox para reducir la secreción salival. Y lo que se comenta en los libros, que está mucho en duda, es la reducción del riesgo con algún colgajo de esternocleidomastoideo entre la parótida y la piel. Esta es una revisión de Cochrane que se llama interposición de colgajo para prevenir el síndrome de Frey en pacientes que se realiza parodontictomía. Y bueno, ellos encontraron que se puede usar tanto el colgajo de esternocleidomastoideo o el colgajo de matriz acelular dérmica. Ellos tenían 2 grupos: el grupo de colgajo de esternocleidomastoideo contra el de no colgajo, el grupo de matriz contra el grupo sin matriz, ¿no? Dice que los dos buscaron los efectos, en los cuales se encuentra que no hay diferencia significativa con una tasa de riesgo de 0.08, sí diferencia significativa para la incidencia del síndrome de Frey. Entonces, la conclusión es que no hay diferencia en complicaciones como hematoma, como movimiento cervical o como cicatriz. Y este estudio también mostró que la evidencia es muy incierta entre colocar el injerto de matriz dérmica extracelular contra no hacerlo, ¿no? Pues aquí está la diferencia entre el control y el grupo del colgajo. Un paciente con colgajo tuvo un hematoma, tampoco significativo, y la incidencia, como aquí reporta, del síndrome de Frey no fue significativa. Y esta es la matriz dérmica contra el control. También la incidencia no fue significativa. Lo que sí hubo más fue infección de la herida y seromas, o sea, los celes, mucho más en los pacientes con matriz dérmica acelular. Bueno, estas son unas fotos del síndrome de Frey. Es un paciente presentando eritema de la región facial a la hora de estar masticando. Y este es un paciente a la cual se le está haciendo la prueba de Minor.
En la prueba de Minor se pinta la cara con isodine, con algún colorante de yodo, y encima se le coloca almidón. Se necesitan esas dos cosas, yodo y almidón. Entonces se le da al paciente a comer ácido cítrico o jugo de limón, el cual va a estimular la secreción de la glándula sinovial, y a la hora de que se presenta el azul, el sudor reacciona con el isodine y con el almidón para generar estas manchas azules. Entonces esta es la prueba clínica objetiva para medir si el paciente está teniendo salivación gustativa o síndrome de Frey. Otra de las complicaciones son los hialoceles y las fístulas. A la hora de estar rebanando la parótida, siempre va a haber una superficie de la glándula cortada que va a estar derramando saliva, siempre. Realmente lo que no se explica es por qué, si siempre hay una superficie suelta, no es tan alta como se esperaría la incidencia de estas complicaciones. Realmente la incidencia de estas complicaciones es algo baja. Cuando se colecciona la saliva, como en esta imagen, se realiza un hialocele, que es una masa tensa, fluctuante, y cuando está jugando por la incisión la saliva es una fístula salival, ¿no? Se dan los primeros días, se aspira el contenido y se ponen apósitos y se puede dar antibiótico para evitar infección. Se resuelve sola en 1 o 2 semanas, y cuando se liga el conducto de la parótida, pues siempre sucede porque no hay ninguna parte para donde la glándula pueda secretar. Se pueden colocar parches de escopolamina o de biosina, o igual botox para reducir la secreción. Esta es una imagen de una fístula salival, aquí está la saliva saliendo, ¿no? Y la recurrencia, el 2% de los tumores de los adenomas pleomorfos recurren a los 10 años y el 6.7% a los 20 años. Las recurrencias son multicéntricas, como pueden ver aquí, son multinodulares. ¿Por qué? Porque usualmente el tumor se siembra por ruptura o derrame del mismo. De hecho, se comenta que si hay tumores adenomas pleomorfos que presentan partes muy líquidas, las cuales, si se hace una ruptura de las mismas, hay que tratar de hacer una parotiectomía extendida, una prostatectomía del lóbulo profundo, para quitar partes que se pudieran haber contaminado con este tumor. Estos tumores hay que estudiarlos más, hay que repetirles una VAF del nuevo tumor, hay que revisar las laminillas del tumor previo si es que se cuenta con ellos, y hay que realizar una resonancia magnética para identificar los focos de este tumor, porque tiene más alta tasa de malignidad. Este tumor es más probable que si recibo que sea una recidiva maligna, y en esos tumores hay que retirar todo el tejido parotídeo. Y la última complicación que me faltó comentarles es, a veces a la hora de seccionar el nervio auricular mayor, se genera un neuroma del muñón, y ese puede recibir como un tumorcito doloroso. Ya finalmente, pasando a la resección de la glándula submandibular, tenemos aquí un esquema sencillo, el cual tenemos una incisión realizada aquí en la región submandibular, exponiendo tanto el esternocleidomastoideo como el bigástrico, y aquí pues se encuentra la vena facial anterior ligada para exponer la submandibular y retirarla. No es una cirugía pues más sencilla que la parótida y menos disección del facial, y aquí pues lo único que hay que tener cuidado es la rama marginal del nervio facial. Este es el siguiente paso, ya que se está retirando todo. Cuidado con el nervio lingual. Aquí está el conducto de Wharton, el piso de la boca, que es el miloideo, y aquí está el piso, el hipogloso, como la glándula pasa en medio de estos, del lingual y del hipogloso. Entonces igual se hace una incisión submandibular, 2 dedos por debajo del ángulo de la mandíbula. Se va a elevar la piel, se va a hacer una incisión en el platisma. Hay que siempre ir buscando y protegiendo la rama mandibular del facial, hay que secarla y protegerla. Hay que hacer una incisión en el platisma con un bisturí en un área pequeña, en un punto que sea 2 dedos por debajo y 2 dedos anterior al ángulo de la mandíbula. Hay que hacer una incisión ahí en el platisma, a lo largo de la incisión, y luego dividirlo con disección Roma debajo para poder buscar la cápsula de la glándula submandibular. Ahí en esa fascia se va a encontrar la rama mandibular del facial. Si no se puede
localizar el nervio en esta búsqueda, hay que seguir buscando porque hay que detenerlo primero para no irlo a lesionar. Bueno, luego tenemos aquí la rama mandibular y las ramas cervicales del nervio facial que se encuentran anteriores a la vena facial. Esta es la vena facial y aquí está la rama marginal mandibular del nervio facial. La glándula se va a retraer aquí para exponer el resto del tejido sobre el vientre anterior del digástrico, que va a estar aquí expuesto el vientre anterior del digástrico. La rama posterior de la vena facial va a correr también paralela a la rama cervical, y pues esta estructura hay que dividirla, la vena facial, para poder realizar la disección y movilizar la glándula submandibular. Aquí la glándula se está ya liberando un poco y se está mostrando tanto el milo yoideo que va a formar el piso de la boca, y aquí está ya el digástrico, el vientre anterior del digástrico, con el tendón del digástrico. Se van a tener que, todos los vasos que se identifiquen, ligarlos. Aquí se ve que ya están ligadas tanto la arteria facial como la vena facial. Y pues hay que terminar de liberar toda la glándula, y de su último anexo, que sería el conducto de Wharton, hay que ligarlo lo más pegado al piso de la boca que se pueda. Una vez que se divide, ya se retira y se puede realizar más tracción de la glándula para retirarla por completo. Aquí está ya la glándula retirada, aquí está el espacio que queda, se sutura, se coloca un dren y pues es todo. Acá están las respuestas de las preguntas. ¿Cuál es la incisión estándar para la prostatectomía? Esta es la de Blair modificada. ¿Qué nervios se tienen que dividir para liberar la cola de la parótida? El nervio auricular mayor. ¿Qué estructuras pueden usarse para identificar el tronco principal del facial? Como comentábamos, el cartílago tragal, la inserción del vientre posterior digástrico y la sutura tímpano-mastoidea. También la apófisis cilioides, pero es más peligrosa seguirla porque como está profunda el facial, se puede lesionar el facial. ¿Qué nervio se encuentra inmediatamente debajo de la fase cervical profunda y se cruza con la vena facial anterior durante la retracción de la submandibular, la rama marginal del facial? ¿Y qué método objetivo existe para diagnosticar el síndrome de Frey? La prueba del almidón y yodo isodine de Minor. Estas son las referencias y las fuentes que se utilizaron, y sería todo.